Eran las 3 de la madrugada cuando escuché su voz en el pasillo. No era una voz alterada, no era una voz rota por el llanto, era la voz tranquila, profesional, casi aburrida de un hombre que habla de un expediente que ya no le interesa. Y lo que dijo al médico, con esa calma de quien lleva años negociando contratos, fue esto: no gasten recursos en él, ya vivió lo suficiente, no vale la pena. El médico no respondió. Yo tampoco. Si esta historia te parece increíble ahora, espera a la última parte. No vas a querer perderte lo que pasó el viernes siguiente. Tenía 72 años y llevaba 4 días conectado a una vía en el brazo derecho cuando escuché esas palabras. La neumonía me había entrado por el pulmón izquierdo con una velocidad que ni yo mismo esperaba. Hacía 3 semanas me sentía bien, o al menos lo que a mi edad uno llama bien, que es básicamente no sentir dolor en ningún lugar concreto. Luego vino el cansancio, después la fiebre, después la ambulancia. El hospital era uno de los buenos, en Valencia, cerca del barrio donde había vivido los últimos 22 años. Lo conozco porque llevé allí a Amparo 2 veces antes de que el tercer ABC la llevara sin dar tiempo a nada. Conozco sus pasillos de noche, el olor a desinfectante mezclado con algo que no es exactamente comida, pero tampoco es otra cosa, la forma en que la luz fluorescente hace que todo parezca más serio de lo que es. O quizás exactamente tan serio como es. Con los hospitales nunca se sabe. Los primeros 2 días apenas fui consciente de nada. La fiebre me tenía en ese estado extraño, donde uno oye voces, pero no puede precisar si son reales o fabricadas por el propio cerebro. Reconocí la voz de Marcos el segundo día, por la tarde. Entró con Cristina. Estuvieron 15 minutos. Marcos preguntó al médico de guardia qué pronóstico había. Si la recuperación era segura, ¿cuánto tiempo calculaban que estaría ingresado? Preguntas razonables, supuse. Preguntas de hijo preocupado. Cristina no dijo nada durante esa visita. Estaba de pie junto a la puerta, con el bolso cruzado al pecho y los ojos recorriendo la habitación de una forma que yo, incluso en ese estado, noté como extraña. No me miraba a mí. Miraba el cuarto, las máquinas, el gotero, la ventana, como quien toma medidas de un espacio que planea reorganizar. Pero yo estaba con fiebre. Me dije que exageraba. El tercer día mejoré lo suficiente para quedarme despierto durante períodos más largos. La enfermera del turno de noche se llamaba Pilar. Pilar Serrano Díaz, 52 años, el cabello recogido siempre en un moño bajo, una forma de entrar a las habitaciones sin hacer ruido que yo aprecié más de lo que jamás le dije. Nos habíamos cruzado pocas palabras, pero hay personas con las que uno entiende rápidamente que son de fiar. Y Pilar era una de ellas. Llevaba más de 20 años en esa planta. Conocía el dolor de una manera que no se aprende en los libros. Esa noche, la del tercer día, no podía dormir. La medicación me mantenía en un estado de vigilia incómoda, ni descanso, ni lucidez completa. Solo ese espacio intermedio donde los pensamientos van más lentos, pero no se detienen. Pensaba en Amparo. Pensaba en el chalet de Alicante, en el olor a pino que tenía la terraza de los fondos, en las mañanas de agosto con café en ese porche antes de que el calor se volviera insoportable. Pensaba en cosas sin importancia, que es lo que uno piensa cuando el cuerpo está demasiado débil para sostener pensamientos grandes. Fue entonces cuando escuché los pasos. Los reconocí antes de que llegaran a la puerta. Marcos tiene un paso particular, rápido y seco. El paso de alguien que siempre va tarde a algún sitio, aunque no tenga a dónde ir con urgencia. Lo había escuchado bajar escaleras, cruzar salones, caminar por aparcamientos durante 44 años. Ese paso lo conozco mejor que el sonido de mi propia voz. Se detuvieron justo fuera de mi habitación. No entraron. Escuché una voz masculina que no era la de Marcos, el médico de guardia probablemente, y luego la voz de Marcos respondiendo algo en voz demasiado baja para entender. Me quedé completamente quieto. No sé por qué lo hice. Algo instintivo, algo que viene de décadas revisando declaraciones fiscales, donde las personas nunca dicen lo importante en voz alta
cuando saben que alguien escucha. Luego la voz se aclaró, o quizás el pasillo se quedó más silencioso. El caso es que las palabras llegaron completas, sin ambigüedad, sin posibilidad de malinterpretación. No gasten recursos en él, ya vivió lo suficiente. No vale la pena. El médico no respondió. Hubo un silencio que duró lo que dura una respiración larga. Después escuché pasos alejándose en dirección contraria. Los pasos del médico apresuré a entender. Luego los de Marcos, que siguieron hacia el ascensor. Yo me quedé mirando el techo. El techo de esa habitación era blanco, con una mancha pequeña en la esquina izquierda, algo que debió ser humedad en algún momento, y quedó como una sombra gris del tamaño de una mano abierta. Me fijé en esa mancha durante lo que pudieron ser 5 minutos o 20. El tiempo en los hospitales funciona de otra manera, especialmente de noche, especialmente cuando algo acaba de reorganizar todo lo que creías saber. No lloré. Lo digo no como mérito, sino como descripción exacta de lo que ocurrió. Las lágrimas no llegaron. Lo que llegó fue algo diferente, algo más frío y más preciso, algo que reconocí porque lo había sentido otras veces a lo largo de una carrera de 34 años, revisando cuentas donde los números no cuadraban. Era la misma sensación de cuando encontrabas la irregularidad que lo explicaba todo. No alivio, no rabia todavía, solo claridad. Pulsé el botón de llamada. Pilar entró en menos de 2 minutos. Me miró con esa manera suya de evaluar sin preguntar, comprobando el monitor, la vía, el estado general, antes de dirigirme la palabra. «Está bien. ¿Necesita algo?» «Mi teléfono», le dije. «Está en la mesita, en la bolsa pequeña». Me lo trajo sin hacer preguntas. Lo puse encima de la sábana y lo miré un momento antes de encenderlo. Eran las 3:12 de la madrugada. Tenía 3 mensajes de Marcos del día anterior que no había leído todavía. No los abrí. Fui directamente a los contactos y busqué el nombre de Eugenio. Eugenio Palomar Vázquez, 67 años. Notario en Valencia desde hacía 31. Nos conocíamos desde antes de que ninguno de los dos fuera lo que después llegamos a ser, desde una época en que ambos vivíamos en pisos compartidos y discutíamos de fútbol y de política con la energía que solo se tiene cuando todavía no se ha perdido nada importante. Había sido testigo en mi boda con Amparo, había estado en su funeral. Era el tipo de amistad que no necesita mantenimiento, porque está construida sobre algo más sólido que la costumbre. Tardó 4 tonos en contestar. Su voz tenía ese punto de adormilado que tiene cualquier persona a las 3 de la madrugada, pero se despejó rápido cuando reconoció la mía. «Rodrigo, ¿qué ha pasado?» «Necesito que vengas al hospital», le dije. «Esta noche, con la cartera». Hubo una pausa breve. Eugenio conocía suficiente de mí para entender que no llamaba a esas horas por capricho. «Dame 40 minutos». Tardó 38. Entró por la puerta de la habitación con el maletín de cuero marrón que llevaba usando desde que yo le recuerdo, el abrigo puesto encima del pijama, el cabello sin peinar y los ojos completamente despejados. Pilar levantó una ceja cuando lo vio entrar, pero no dijo nada. Cerró la puerta desde fuera. Me incorporé en la cama todo lo que me permitía el estado del pulmón izquierdo. Eugenio acercó la silla, abrió el maletín sobre las rodillas y me miró con esa expresión que tiene cuando está listo para trabajar sin importar la hora ni las circunstancias. «Cuéntame», dijo. Y le conté. No todo, porque no había tiempo para todo. Le conté lo esencial. La procuración que había firmado 2 años atrás, dándole a Marcos acceso amplio a gestiones en mi nombre. Acceso que nunca había revocado, porque nunca había tenido razón para desconfiar. Le conté las palabras del pasillo. Le conté la forma en que Cristina había recorrido la habitación con los ojos la tarde anterior, tomando medidas de algo que todavía no era suyo. Eugenio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió el maletín completamente y empezó a sacar documentos. «La procuración se revoca esta noche», dijo con esa voz plana que usaba cuando algo estaba decidido. «Necesito que Pilar entre como testigo civil. ¿Crees que lo hará?» «Creo que sí».
Lo hizo. Entró sin preguntar por qué, firmó donde Eugenio le indicó, y salió con la misma discreción con que había entrado. Una mujer que llevaba 20 años en esa planta sabía perfectamente qué clase de noches existían en los hospitales y cuándo era mejor no pedir explicaciones. Trabajamos hasta las 3 menos cuarto. Eugenio era meticuloso hasta en las situaciones más urgentes, que es exactamente la clase de notario que uno quiere tener cuando las cosas importan. Cuando terminó de guardar los documentos, me miró desde la silla. ¿Hay algo más? El testamento, le dije. Necesitamos hablar del testamento, pero eso puede ser mañana. Esta noche era lo urgente. Asintió. Se puso de pie, cerró el maletín y me puso una mano en el hombro un momento, solo un momento, antes de irse. La habitación quedó en silencio otra vez. El gotero seguía pitando a intervalos regulares. La mancha del techo seguía siendo del tamaño de una mano abierta. Fuera, en el pasillo, el hospital continuaba con su respiración nocturna de pasos suaves y puertas que se abren y se cierran sin hacer ruido. Devolví el teléfono a la bolsa de la mesita. Cerré los ojos. Por primera vez en 4 días, me dormí sin que nada me lo impidiera. Amparo cosía a mano los bordes de las sábanas cuando se deshilachaban. No las tiraba, no compraba nuevas. Las cosía con una aguja pequeña y hilo blanco, sentada en el sillón de la esquina del dormitorio, con la lámpara inclinada hacia la tela. Yo llegaba del trabajo y la encontraba así, en silencio, concentrada, y había algo en esa imagen que me parecía tan sólida como los cimientos de un edificio bien construido. Una mujer que reparaba las cosas en lugar de descartarlas. Llevo 6 años sin esa imagen y todavía la veo con una claridad que me sorprende. Me llamo Rodrigo Valverde Fuentes, 72 años. Nací en Alicante, en una casa con patio interior y una higuera que mi padre plantó el año en que yo llegué al mundo. Crecí entre el olor de esa higuera en verano y el sonido de la radio en la cocina, en una época en que las noticias venían por la tarde y las familias las escuchaban juntas porque no había otra manera. Mi padre era funcionario de correos. Mi madre enseñaba en una escuela de primaria a 3 calles de casa. Éramos una familia de orden, de rutinas, de frases cortas que decían cosas largas. A los 22 años, entré por oposición al Cuerpo de Inspectores de Tributos del Estado. Tardé 3 convocatorias en aprobar, y cada una de esas 3 convocatorias supuso un año de estudio que recuerdo con la misma mezcla de agotamiento y determinación que debe sentir alguien que escala una montaña sin estar del todo seguro de que al otro lado hay algo que valga el esfuerzo. Pero lo había. El trabajo me dio una forma de pensar que nunca se va del todo. Cuando llevas décadas revisando declaraciones donde los números están puestos para ocultar algo, desarrollas un instinto particular para detectar lo que no encaja. No es desconfianza, exactamente, es atención. Es saber que las cosas importantes rara vez están donde se supone que deben estar. Conocí a Amparo en una cena de compañeros de trabajo, un viernes de noviembre del año en que cumplí 28. Ella había venido acompañando a una amiga que salía con uno de mis colegas. No nos presentaron formalmente. Nos encontramos los dos esperando turno junto a la mesa del buffet, con los platos en la mano, y empezamos a hablar de algo intrascendente. No recuerdo de qué exactamente. Y seguimos hablando durante el resto de la noche sin que ninguno de los dos hiciera un esfuerzo consciente por hacerlo. Era de esa clase de conversaciones que ocurren solas. Nos casamos 3 años después. Una ceremonia pequeña, exactamente como ambos queríamos. Amparo no era mujer de grandes celebraciones. Decía que las bodas masivas eran para las familias, no para los novios, y yo no tenía ningún argumento en contra porque pensaba lo mismo. Eugenio fue testigo. Hubo 40 personas, una comida larga, mucha risa y ningún discurso que durara más de 2 minutos. Fue un día perfecto en la medida en que los días perfectos existen, que es decir que fue un día donde nada salió mal y todo lo importante estuvo presente. Marcos nació cuando yo tenía 28 años de matrimonio con Amparo y 56 años de vida acumulada.
Fue un hijo tardío, no planeado con precisión, pero sí deseado, y llegó con esa forma que tienen los hijos tardíos de convertirse en el centro de todo sin que nadie lo decida conscientemente. Le dimos todo. Eso es lo que hace uno cuando tiene los medios y el tiempo que no tuvo para dedicarse a sí mismo en la juventud. Le pagamos la carrera de Derecho en Madrid. Le conseguí, a través de contactos que había construido durante décadas en la inspección, una entrevista en un despacho corporativo donde empezó como becario y terminó como socio. Financiamos la boda con Cristina, un piso en Madrid para los primeros años, un coche cuando el de Cristina se averió en el peor momento. Nunca lo dije como deuda, nunca lo planteé como inversión. Lo hice porque era mi hijo y porque creía que así se demostraba el amor, con respaldo concreto, con seguridad construida, con la certeza de que nunca tendría que pasar por lo que yo había pasado en mis años de oposiciones, estudiando con una bombilla de 60 vatios encima de una mesa prestada. Lo que no hice, y esto lo entiendo ahora con una claridad que duele más que el pulmón inflamado, es estar presente en los momentos que no podían comprarse. Perdí recitales de colegio por reuniones que podían haberse pospuesto. Llegué tarde a cumpleaños porque los expedientes no esperaban. Hubo un verano. Marcos tendría 12 años, en que prometí llevarlo a pescar al río Júcar 3 domingos seguidos, y los 3 domingos llegué con alguna excusa razonable que en aquel momento me parecía suficiente. Él nunca se quejó. Eso debería haberme preocupado más. Los niños que no se quejan no siempre están bien. A veces simplemente han aprendido que quejarse no cambia nada. Amparo me lo dijo una vez, un jueves por la noche mientras cosía un borde de sábana. No con rabia, sin rabia, que es como Amparo decía las cosas difíciles. Me dijo que Marcos me admiraba pero no me conocía, que había una diferencia importante entre las dos cosas, y que con los años esa diferencia se hacía más grande, no más pequeña. Le respondí algo que ahora no recuerdo, y que probablemente fue una forma elegante de no responder nada. Amparo murió un martes de febrero. El tercer ABC no le dio tiempo a nada, ni al hospital, ni a despedirse, ni a terminar el dobladillo de la sábana que había empezado la tarde anterior. Tenía 64 años. Yo tenía 66. Marcos vino al funeral desde Madrid con Cristina. Estuvieron 4 días. Luego volvieron. La casa en Valencia quedó enorme de una manera que no tiene que ver con los metros cuadrados, sino con la ausencia de sonidos que antes llenaban los espacios sin que uno se diera cuenta. El sonido de la radio en la cocina por las mañanas, el sonido de la aguja contra el dedal cuando cosía, el sonido de alguien respirando en el dormitorio cuando uno se despierta a las 3 de la madrugada y no sabe bien por qué. Me jubilé 7 meses después. 34 años en la inspección de tributos, 23 de ellos como inspector jefe de área, y una mañana firmé los papeles. Me dieron una placa de reconocimiento que pesa exactamente 300 gramos. Lo sé porque la pesé una vez por curiosidad, y salí del edificio por última vez con la misma sensación de quien cierra una etapa que sabe que fue buena, pero que ya terminó. Los 2 primeros años de jubilación fueron difíciles en una forma que no supe explicar a nadie, porque no tenía palabras precisas para describirlo. No era tristeza exactamente. Era más bien la sensación de haber sido una persona muy ocupada durante 4 décadas y no saber ya qué hacer con el tiempo cuando nadie te lo demanda. Empecé a caminar por las mañanas. Retomé la lectura que había abandonado durante los años de mayor carga de trabajo. Visité el chalet de Alicante con más frecuencia, el chalet que había heredado de mis padres y que era lo único que todavía olía exactamente igual que cuando era niño. El chalet tenía 800 metros cuadrados de parcela con pinos viejos, una terraza de piedra orientada al norte, donde el calor de agosto era soportable hasta el mediodía, y una cocina con azulejos de los años 60 que Amparo siempre quiso cambiar y yo siempre dije que no, porque me parecían parte de algo que no debía tocarse. Después de que ella murió, los azulejos se quedaron igual. Una manera de preservar algo, o quizás solo la costumbre de no tirar lo que todavía funciona. Marcos llamaba con regularidad.
Cada 2 semanas aproximadamente, una conversación de 15 o 20 minutos donde me contaba del trabajo, de un caso importante, de algún viaje que habían hecho con Cristina. Conversaciones cordiales, informativas, del tipo que sostienen las personas que se quieren, pero no se conocen del todo bien. Yo respondía con actualizaciones igualmente ordenadas sobre mis caminatas, mis lecturas, el estado del chalet. Ninguno de los dos entraba en lo que no estaba en el guión. Fue después de la muerte de Amparo, gradualmente, que las llamadas empezaron a cambiar de registro. Al principio fue sutil. Marcos empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas con una naturalidad estudiada, del tipo que uno aprende en los despachos corporativos, donde las conversaciones difíciles se envuelven en tono conversacional para que no parezcan lo que son. Me preguntó si tenía asesor financiero, si había actualizado el seguro de vida después de la jubilación, si el chalet de Alicante estaba correctamente inscrito en el registro de la propiedad a mi nombre en exclusiva. Respondí con honestidad porque no tenía razón para no hacerlo. Sí, el chalet estaba a mi nombre. No, no tenía asesor financiero, no lo necesitaba. Había pasado la vida entera revisando números ajenos. El seguro de vida lo tenía actualizado desde hacía 2 años. Las preguntas no cesaron. Fueron espaciándose de forma calculada. Cada llamada con una nueva desde un ángulo diferente, como quien hace un levantamiento topográfico de terreno ajeno sin que el propietario advierta que le están midiendo lo que es suyo. Y entonces, 2 años atrás, Marcos me planteó la procuración. Lo presentó como algo práctico, casi administrativo. Me explicó que a su edad, y con su carga de trabajo, resultaba complicado gestionar algunas cuestiones desde Madrid si yo alguna vez necesitaba ayuda urgente, que no era nada grave, que era simplemente una herramienta de previsión, que muchas personas de mi edad lo hacían para facilitarle las cosas a los hijos en caso de necesidad. Usó exactamente esa palabra, previsión. Yo firmé. Lo hice porque era mi hijo, porque había financiado su carrera, su boda, su primer piso, porque 34 años en la inspección te enseñan a detectar fraudes en declaraciones fiscales, pero no necesariamente en las personas que quieres. O quizás sí te lo enseñan, y simplemente hay momentos en que uno elige no usar ese instinto porque lo que está en juego es demasiado cercano. La procuración le daba acceso a gestiones bancarias en mi nombre, a representación en actos administrativos, a consultas sobre mis propiedades. Un documento amplio. Demasiado amplio, entiendo ahora. En aquel momento lo guardé en la carpeta de los papeles importantes, en el cajón de la derecha del escritorio del estudio, y no volví a pensar en él durante meses. No volví a pensar en él hasta la noche en que escuché sus pasos en el pasillo del hospital y su voz diciéndole a alguien que yo ya no valía la pena. Esa noche, mientras Eugenio y yo trabajábamos a la luz baja de la habitación y Pilar firmaba como testigo con esa calma profesional suya, pensé en Amparo. Pensé en lo que me había dicho aquella noche de jueves con la aguja en la mano, que Marcos me admiraba, pero no me conocía, que había una diferencia importante entre las dos cosas. Tenía razón, y lo que yo no había previsto era la tercera posibilidad, que hubiera alguien que tampoco me conociera, que nunca hubiera intentado conocerme y que me viera únicamente como un conjunto de activos con fecha de caducidad. Esa persona no era Marcos, era Cristina. Pero eso todavía no lo sabía del todo aquella noche. Solo tenía una sospecha sin forma precisa, como esas anomalías en una declaración que todavía no puedes nombrar, pero que ya te dicen que algo no está donde debería estar. Y los inspectores con experiencia saben que cuando una anomalía no tiene nombre todavía, lo que hay que hacer es seguir mirando. Papá, ¿cuándo fue la última vez que revisaste los papeles del chalet? Era una cena de un martes de octubre, 2 meses antes de que yo terminara en el hospital. Marcos había venido a Valencia con Cristina por razones que presentó como una visita normal. Un fin de semana largo, ya era hora de verte, papá. Llevamos meses sin coincidir. Había reservado mesa en un restaurante del centro que yo no conocía. Uno de esos sitios con cartas sin precios visibles
y camareros que explican cada plato como si fuera una obra de arte que uno debería agradecer poder consumir. Cristina llegó con un vestido azul oscuro y el cabello recogido. Me dio 2 besos con esa cordialidad precisa que tenía siempre, ni fría ni cálida, exactamente calibrada para no comprometerse en ninguna dirección. Se sentó a mi izquierda. Marcos frente a mí. Pedimos. Hablamos de cosas sin peso durante la entrada. El trabajo de Marcos, un caso que no podía detallar por confidencialidad. Un viaje a Lisboa que habían hecho en septiembre. Fue durante el plato principal cuando Marcos hizo esa pregunta sobre el chalet, con el mismo tono con que había preguntado por el seguro de vida 6 meses antes, conversacional, casi distraído, como si la respuesta no le importara demasiado. Hace unos meses, respondí. Fui en agosto, todo estaba en orden. ¿Y los papeles de la propiedad están actualizados en el registro? Le dije que sí, que la inscripción estaba correcta, que mi nombre figuraba como único titular desde la herencia de mis padres. Marcos asintió y cortó un trozo de carne. Es que con las nuevas normativas del catastro hay cosas que conviene revisar. A veces hay discrepancias entre lo que figura en el registro y lo que tiene el catastro actualizado, y si no se corrigen a tiempo, pueden complicar cualquier gestión futura. Hizo una pausa breve. ¿Tienes a alguien que te lleve esos temas? ¿Un gestor, un abogado de confianza? Tengo a Eugenio, dije. Algo cruzó la cara de Cristina, tan rápido que si no hubiera pasado 4 décadas aprendiendo a leer lo que la gente no dice en voz alta, no lo habría captado. No fue una expresión completa, fue solo el inicio de una expresión que controló antes de que terminara de formarse. Una tensión mínima alrededor de los ojos, el tipo de reacción que tiene alguien cuando escucha un nombre que no esperaba y que complica algo. Claro, Eugenio, dijo Marcos con naturalidad. ¿Sigue ejerciendo? Hasta que le fallen las rodillas o el juicio, y ninguna de las 2 cosas parece inminente. Marcos sonrió. Cristina también. La conversación se movió hacia otro tema sin que ninguno de los 3 lo forzara. Pero yo había visto lo que había visto, y los inspectores con experiencia no descartan las anomalías solo porque sean pequeñas. Esa noche, de vuelta en el piso de Valencia, saqué la carpeta del cajón del escritorio. La procuración estaba ahí, firmada con mi letra, con la fecha de 2 años atrás. La leí completa por primera vez desde que la había guardado. No la había leído con atención antes de firmarla, algo que en cualquier otro contexto de mi vida profesional habría sido impensable. Uno de los errores que cometes cuando la confianza sustituye a la atención. El documento era amplio, más de lo que Marcos me había descrito en su momento. Le daba capacidad de representación en actos ante notario, consultas registrales, gestiones bancarias en mi nombre y una cláusula general que cubría cualquier acto de administración ordinaria. No incluía expresamente la venta de propiedades, pero un abogado corporativo con experiencia sabría exactamente hasta dónde podía llegar con ese texto y cómo estirarlo si la situación lo requería. Lo guardé de nuevo en la carpeta. Puse la carpeta en el cajón. No llamé a Eugenio esa noche porque todavía no tenía nada concreto, solo una incomodidad que no había alcanzado la categoría de certeza. Y la certeza llegó de otra manera, semanas después, un martes por la tarde mientras recogía el correo del buzón del piso. Entre las cartas habituales, facturas de suministros y un catálogo que nadie había pedido, había un sobre de aspecto oficial con el membrete de una entidad bancaria. No era mi banco habitual. Era una entidad donde yo tenía una cuenta secundaria, que usaba casi exclusivamente para domiciliar los recibos del chalet de Alicante, suministros, impuesto de bienes inmuebles, el seguro de la propiedad. Una cuenta que movía cantidades pequeñas y predecibles, sin actividad irregular en años. Abrí el sobre en la entrada del piso, con el abrigo todavía puesto. Era una notificación de consulta de saldo y movimientos, el tipo de resumen que el banco envía cuando alguien con acceso autorizado solicita información detallada de la cuenta. La fecha de la consulta era de 3 semanas atrás. El nombre del solicitante autorizado era Marcos Valverde Ortega. Me quedé parado en la entrada durante un tiempo que no supe medir. Luego entré,
Colgué el abrigo, me senté en el sillón del salón y volví a leer el documento 3 veces. Marcos había consultado esa cuenta. No había movido dinero, al menos no según ese resumen. Pero la había consultado. Había revisado los saldos, los recibos domiciliados, el patrón de gastos del chalet. Con la procuración vigente, tenía derecho legal a hacerlo. Pero nunca me lo había mencionado. Y la cuenta del chalet no era la cuenta principal. Para llegar a ella había tenido que buscarla específicamente. No era una consulta casual, era una inspección. Los días siguientes los pasé con una calma exterior que me costó mantener más de lo que esperaba. Seguí con mi rutina, las caminatas matutinas por el parque de viveros, los martes de mercado en el Cabanyal, la lectura de tarde. Pero por debajo de esa rutina corría algo constante, como el sonido de agua en una tubería que todavía no ha reventado pero que ya avisa. Llamé a Marcos el miércoles siguiente. Una llamada normal de las de cada 2 semanas. Le pregunté por el trabajo. Me contó de un arbitraje internacional que llevaba con un equipo de 5 abogados. Le pregunté por Cristina. Bien, muy ocupada. Un cliente nuevo que les había traído bastante movimiento. Le dije que el chalet estaba bien, que había llovido en Alicante esa semana y los pinos de la parcela lo habían agradecido. En ningún momento mencioné el sobre del banco. Él tampoco lo mencionó. Esa omisión mutua era en sí misma una información. Fue durante esa semana cuando empecé a poner orden en mis propios documentos con una sistematicidad que no había tenido desde la jubilación, no de forma visible, no reorganizando carpetas ni moviendo papeles de sitio, sino mentalmente, reconstruyendo el mapa completo de lo que existía, dónde estaba, quién tenía acceso a qué y desde cuándo. Era lo que habría hecho ante cualquier expediente que empezara a mostrar señales de irregularidad. Identificar primero el perímetro completo antes de entrar a revisar el detalle. Tenía el piso de Valencia, comprado con amparo 31 años atrás y pagado completamente hace 16. Tenía el chalet de Alicante, heredado de mis padres, inscrito a mi nombre desde hacía 23 años. Tenía 2 cuentas bancarias y una cartera de fondos de inversión conservadora que había construido durante los últimos años de trabajo. Tenía un seguro de vida con una cobertura de 240.000 euros, cuyo beneficiario principal era Marcos, designación que no había modificado desde que Amparo murió. 240.000 euros, más el chalet, que en el mercado actual valía entre 160 y 180.000, más el piso de Valencia, tasado hacía 3 años en 210.000, más los fondos, aproximadamente 90.000 euros. Sumado, era una cantidad que a ojos de alguien con dificultades económicas o simplemente con ambición y paciencia podía parecer suficiente para justificar una estrategia larga y fría. No sabía si Marcos tenía dificultades económicas, no me lo había dicho nunca, pero tampoco me lo habría dicho. Era de los que gestionaban las apariencias con la misma precisión con que gestionaba los contratos, y Cristina era, si acaso, más cuidadosa todavía. Fui al banco la semana siguiente con la excusa de actualizar unos datos de contacto. Mientras el empleado procesaba el trámite, pregunté con la naturalidad aprendida de décadas de trabajo, con información delicada, si podía ver un historial de consultas realizadas sobre mis cuentas por terceros, autorizados en los últimos 6 meses. El empleado me miró con la expresión de quien no recibe esa pregunta con frecuencia, pero no tiene razón para negarla. Por supuesto, dijo. Le generó el informe ahora mismo. El informe tardó 4 minutos. Lo doblé en 4 y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta sin mirarlo allí. Lo leí en un banco del parque, 20 minutos después, con el sol de noviembre dando de lado y unas palomas que no entendían que nadie tenía pan para ellas. Marcos había consultado ambas cuentas, en 4 ocasiones distintas durante los últimos 5 meses. La primera consulta había sido en junio, antes del verano. Antes de la cena en el restaurante donde me preguntó por los papeles del chalet, guardé el informe en el mismo bolsillo. Estaba a punto de levantarme cuando el teléfono vibró en el bolsillo del pantalón. Era Marcos. Una llamada fuera de su patrón habitual. No era miércoles, no era fin de semana. Contesté después del segundo tono.
Papá, ¿cómo estás? Te llamo porque Cristina y yo estábamos pensando, para las Navidades, que quizás podrías venir a Madrid unos días. Pasar aquí las fiestas en lugar de solo. ¿Qué te parece? La propuesta era razonable, incluso generosa en apariencia, pero yo acababa de salir del banco con un papel en el bolsillo que cambiaba el contexto de cualquier propuesta que viniera de esa dirección. Lo pienso, le dije. Esta semana tengo algunas cosas que organizar. Te digo a final de mes. Sin problema. Una pausa breve. ¿Todo bien por allí? Todo en orden, respondí. Y eso era exactamente lo que no era. 3 semanas después de esa llamada, una mañana en que la fiebre ya llevaba 2 días sin bajar del 38,5, llamé a urgencias. Me ingresaron esa misma tarde. La neumonía había avanzado más de lo que el organismo de un hombre de 72 años puede manejar sin ayuda. Lo que no sabía todavía mientras firmaba los papeles del ingreso con mano ligeramente temblorosa era que el mayor peligro de aquellos días no vendría del pulmón izquierdo. Vendría del pasillo de la tercera planta, a las 3 de la madrugada. El gotero de la vía izquierda pitó 3 veces seguidas a las 2:15 de la tarde del tercer día. Entró una auxiliar, revisó la bolsa, la cambió con movimientos precisos y salió sin decir nada. Yo llevaba despierto desde el mediodía, lo que para los estándares de esa semana era una mejora considerable. La fiebre había bajado al 37,4. El médico de guardia había pasado por la mañana, escuchado el pulmón con el fonendoscopio frío contra la espalda, y dicho que la evolución era positiva, que si seguía así en 2 o 3 días, podría plantearse el alta. 2 o 3 días. Lo anoté mentalmente con la misma precisión con que habría anotado un plazo en un expediente. La habitación en esas horas de la tarde tenía una luz particular, el sol entrando de lado por la ventana orientada al oeste, proyectando un rectángulo oblicuo sobre el suelo de linóleo gris. Me quedé mirando ese rectángulo de luz durante un rato largo. Era algo concreto en lo que fijar los ojos, mientras el resto de la cabeza trabajaba en silencio, ordenando lo que sabía, lo que sospechaba y lo que todavía no tenía forma. La noche anterior, después de que Eugenio se fuera y Pilar apagara la luz principal, dejando solo la pequeña lámpara de cabecera, había repasado mentalmente cada movimiento de los últimos meses, con el tipo de atención que se desarrolla cuando uno ha pasado décadas buscando lo que no está donde debería estar. Las consultas bancarias de Marcos, la reacción de Cristina al escuchar el nombre de Eugenio en la cena, la procuración con sus cláusulas más amplias de lo que me habían descrito, el sobre del banco llegado sin que nadie lo hubiera mencionado, piezas sueltas que empezaban a formar un contorno reconocible. Fue entonces cuando escuché la puerta del ascensor abrirse al fondo del pasillo. No es que reconociera el sonido del ascensor en particular. Es que en los hospitales, cuando uno lleva días en cama con poco más que hacer que escuchar, aprende los ritmos del lugar. Los pasos de las enfermeras de cada turno, el carrito de medicamentos que chirría ligeramente en la tercera rueda, el momento en que la actividad del pasillo baja de intensidad después de las 2. Cualquier variación en ese patrón se registra automáticamente, y los pasos que llegaron desde el ascensor a esa hora no correspondían al patrón habitual. Eran 2 personas, un paso rápido y seco que reconocí sin necesidad de confirmación, y otro más corto, más controlado, que también conocía aunque de forma menos íntima. Marcos y Cristina. No esperaba una visita a esa hora. Ellos no habían avisado. Las visitas de los días anteriores habían sido por la tarde, después de las 5. Las 2:15 de un martes no era un horario de visita normal para 2 abogados con despacho en Madrid, a menos que hubieran venido específicamente para algo que prefirieran hacer fuera del horario habitual. Los pasos se detuvieron antes de llegar a mi habitación. Me quedé completamente inmóvil en la cama. Respiración regular, ojos hacia el techo, exactamente igual que si estuviera descansando. Por una de esas casualidades que no se planean, la puerta de mi habitación estaba entreabierta unos 20 centímetros, lo suficiente para que el sonido del pasillo llegara con claridad sin que nadie desde fuera pudiera ver con precisión si el paciente estaba dormido o despierto.
La voz de Cristina llegó primero. Baja, pero no lo suficiente. Tiene que ser antes de que salga o se complica todo. Después la de Marcos. El médico dice que en 2 o 3 días. Exactamente, 2 o 3 días. Una pausa corta. Si sale de aquí sin que hayamos movido nada, va a empezar a hacer preguntas. Ya sabes cómo es. Silencio de 3 o 4 segundos. Luego unos pasos, como si uno de los dos se hubiera desplazado unos metros en el pasillo. La voz de Marcos otra vez, esta vez más cerca de la puerta. El seguro no se toca hasta que no haya un certificado. Eso no cambia. No estoy hablando del seguro. La voz de Cristina tenía un filo que no le había escuchado antes, algo más duro que la cordialidad calibrada de las visitas anteriores. Estoy hablando del registro. Si conseguimos que firme antes de salir, el chalet queda ordenado y el resto es más sencillo. Puedes entrar a verle ahora, decirle que estáis preocupados, que queréis tener todo en regla por si acaso. No va a firmar nada en el hospital. Depende de cómo se lo plantees. Otro silencio. Luego el sonido de alguien apoyándose contra la pared del pasillo, ese sonido seco y suave que hace una tela contra una superficie lisa. Yo no moví ni un músculo. Lo que sentí en ese momento no fue exactamente miedo. Era algo más parecido a la sensación de cuando en un expediente, después de semanas de revisión, encuentras el asiento contable que lo confirma todo. No alivio, no satisfacción, solo la certeza fría y definitiva de que lo que sospechabas era real y que ahora no hay marcha atrás, ni para ti ni para quien lo hizo. Cristina volvió a hablar, más bajo esta vez, con la voz de alguien que está resumiendo un plan que ya ha sido discutido antes. Entra, estás 10 minutos. Le dices que habéis hablado con el médico y que estáis muy preocupados, que queréis aseguraros de que todo esté en orden por si la recuperación se complica. No menciones nada concreto, solo la preocupación general. Ya veremos si pica. Pasaron unos segundos. La puerta de mi habitación se abrió del todo. Marcos entró solo. Cristina se quedó en el pasillo. Me encontró con los ojos abiertos, mirando el techo. ¿Qué era lo que estaba haciendo antes de que llegaran y lo que habría estado haciendo si no hubiera escuchado nada? Ese detalle fue lo que salvó la situación. No tuve que fingir que dormía ni que despertaba, solo seguía haciendo lo que hacía. Papá. Su voz recuperó el registro que usaba conmigo, más suave, con ese punto de afecto que nunca sonaba completamente natural, pero que tampoco era fácil de descifrar si no se tenía el contexto. ¿Cómo estás hoy? Mejor, dije. Una sola palabra, sin inflexión. Se acercó a la silla junto a la cama y se sentó. Tenía el mismo traje oscuro de siempre, corbata aflojada ligeramente, el cabello bien peinado. Se veía descansado para ser alguien que teóricamente había conducido o cogido un tren desde Madrid en un día laborable sin avisar. «Hemos hablado con el médico esta mañana», dijo. «Dice que vas bien, que la fiebre ha bajado. Eso me ha dicho a mí también». «Menos mal». Puso las manos sobre las rodillas. Era un gesto que le conocía desde pequeño, el gesto de alguien que se está preparando para decir algo que ha ensayado. Cristina y yo estábamos pensando que cuando salgas, si te parece bien, podrías quedarte unos días en Madrid con nosotros, para la recuperación. No tiene sentido que estés solo en el piso después de esto. Es considerado, dije. Hubo un silencio breve. Marcos miró el gotero, la máquina del monitor, la ventana. El mismo recorrido que había hecho Cristina con los ojos en la visita del segundo día. La misma toma de medidas. Papá, ¿tienes todos los papeles en orden? Los del chalet, el seguro. Lo dijo con un tono de preocupación, hija, que habría convencido a cualquiera que no hubiera escuchado la conversación del pasillo. Con estas cosas uno nunca sabe, y si hubiera que hacer alguna gestión urgente, mientras estás aquí, me tomé un segundo antes de responder. No más de un segundo, porque un segundo más ya habría sido una pausa que él habría notado. Todo en orden, dije. Eugenio me lo revisó hace poco. El nombre de Eugenio hizo exactamente lo que había hecho en la cena del restaurante. Algo pasó por la cara de Marcos, tan breve que casi no existió. Asintió con una naturalidad
que le costó más de lo que debería haberle costado. Bien. Es bueno tener a alguien de confianza para esas cosas. Se quedó 8 minutos más. Hablamos del tiempo en Madrid, de un documental que había visto Cristina, de algo intrascendente sobre las reformas de un edificio cerca de su despacho. Luego se levantó, me puso una mano en el hombro brevemente, me dijo que volvería al día siguiente, y salió. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché la voz de Cristina, demasiado baja para entender las palabras. Escuché el ascensor cerrarse. La habitación quedó en silencio. El rectángulo de luz en el suelo había cambiado de ángulo. El sol avanzaba. Yo me quedé mirándolo un momento, calculando. Marcos no sabía que yo había escuchado la conversación del pasillo. Eso era lo único que importaba ahora mismo. Mientras él creyera que yo era el mismo hombre de siempre, el padre manejable, el jubilado con la guardia baja, el tiempo seguía siendo mío. Pero había algo en lo que Cristina había dicho que no me había salido de la cabeza desde que lo escuché. Había mencionado el registro, el chalet, conseguir que firmara antes de salir. Y había dicho con esa voz de quien resume un plan que ya tiene más capas de lo que está describiendo en ese momento. El resto es más sencillo. El resto, no el seguro, no el piso, el resto. Eso implicaba que había más. Un planteamiento más amplio del que yo todavía no conocía, el perímetro completo. Y si Cristina era quien lo había diseñado, como empezaba a parecerme cada vez más claro, entonces la pieza que me faltaba no estaba en ningún documento que yo pudiera revisar desde una cama de hospital. Estaba en algún lugar que todavía no sabía dónde buscar, pero lo encontraría. Tenía 2 o 3 días antes del alta, y después de eso, si aceptaba la invitación a Madrid, tendría algo todavía más valioso que documentos. Tendría acceso directo a donde guardaban las cosas que no querían que yo viera. Eugenio llegó al día siguiente a las 11 de la mañana con una bolsa de plástico de la panadería de abajo y 2 cafés en vasos de cartón que colocó sobre la mesita con la precisión de alguien que sabe que en un hospital el café malo de máquina es el único lujo disponible y hay que traer el propio. Se sentó, desenvolvió un croissant, me ofreció el otro, y me miró con esa calma suya de quien no tiene prisa, porque ha aprendido que las prisas no mejoran los documentos ni las situaciones. «Cuéntame qué más necesitas», dijo. Le conté la visita de Marcos. Le conté la conversación del pasillo, palabra por palabra, en el orden en que la había escuchado. Le conté la frase de Cristina sobre el registro y sobre el resto que sería más sencillo. Eugenio escuchó sin interrumpir, con el croissant a medio comer en la mano, y los ojos fijos en mí con esa atención que tenía cuando procesaba algo que después iba a necesitar recordar con exactitud. Cuando terminé, dejó el croissant sobre la bolsa de papel y se limpió los dedos despacio. «El testamento», dijo. «Tenemos que hablar del testamento hoy». Eso es lo que pensaba. El seguro también. Si Marcos sigue siendo beneficiario principal de 240.000 euros y algo te ocurre, todo lo demás que hagamos es parcial. Lo sé. Eugenio abrió el maletín. Llevaba ya preparados varios documentos, lo que me indicó que la noche anterior, después de irse del hospital, había seguido trabajando. Era así como funcionaba. No era de los que esperaban instrucciones completas para empezar a moverse. Estuvimos trabajando durante 40 minutos. El testamento anterior nombraba a Marcos como heredero universal de todos los bienes, con Cristina como beneficiaria sustituta si Marcos falleciera antes. Una estructura que en su momento había parecido la más lógica y que ahora, con el contexto de las últimas semanas, tenía un aspecto completamente distinto. El Nuevo Testamento que fuimos construyendo esa mañana distribuía las cosas de otra manera. El piso de Valencia pasaba a una fundación de atención a personas mayores con sede en la ciudad, con una cláusula de usufructo vitalicio que me permitía seguir viviendo en él mientras quisiera. El chalet de Alicante quedaba blindado con una figura jurídica que impedía cualquier transmisión en vida sin mi consentimiento expreso ante notario, con Eugenio como interventor designado.
Los fondos de inversión se redistribuían entre varias entidades benéficas que Amparo había apoyado durante años. El seguro de vida cambiaba de beneficiario. En lugar de Marcos, una fundación de apoyo a mayores dependientes que Eugenio conocía y por la que podía responder. No era una decisión tomada en caliente. Era una decisión tomada con la misma metodología con que había tomado todas las decisiones importantes de mi vida profesional, identificando el riesgo, calculando las consecuencias y actuando antes de que el problema se volviera irreversible. Eugenio redactó, yo revisé, y a la 1:45, Pilar volvió a entrar para firmar como testigo civil por segunda vez en 2 días. No preguntó nada. Firmó donde le indicaron. Nos miró a los dos con una expresión que era difícil de descifrar pero que no era indiferencia, y volvió a salir. «Queda una cosa», dije cuando Eugenio guardaba los documentos. «El banco. El banco». Necesitaba revocar el acceso de Marcos a las consultas autorizadas sobre mis cuentas. No era urgente en el sentido de que no podía mover dinero con ese acceso, solo consultarlo. Pero la consulta en sí era información, y la información en manos equivocadas es tan peligrosa como el dinero en manos equivocadas. Eugenio me dijo que eso requería mi presencia física en la sucursal o una comunicación formal con firma notariada que él podía gestionar en cuanto saliera del hospital. «Espera al alta», dije. «Si muevo eso ahora desde el hospital, puede que llegue a sus oídos antes de que yo quiera». Eugenio asintió. Era el tipo de razonamiento que entendía sin necesidad de explicación extendida. Se fue poco después del mediodía. Me quedé solo con el café frío en el vaso de cartón y la sensación de que la parte defensiva estaba cubierta. El patrimonio estaba protegido. El testamento era nuevo. El seguro tenía otro beneficiario. La procuración era papel sin efecto desde hacía 2 noches. Lo que seguía faltando era lo que Cristina había llamado el resto. Esa palabra no me había abandonado desde que la escuché. Era la palabra de alguien que estaba describiendo una parte de un plan más amplio, no el plan completo. Lo que yo había conseguido en esas 2 noches era neutralizar el frente financiero visible. Pero si había una segunda línea de acción, algo que Cristina hubiera diseñado como complemento o como alternativa, necesitaba conocerla antes de que se pusiera en marcha. Y para conocerla tenía que aceptar la invitación a Madrid. Marcos volvió esa tarde a las 6. Vino solo. Cristina no apareció, lo que en sí mismo era una variación del patrón. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mejor. Me habló del médico, de que habían confirmado el alta probable para el jueves o el viernes. Luego, con la misma naturalidad del día anterior, renovó la invitación. «La habitación de invitados está lista. Cristina ha dicho que no hay ningún problema, que te quedas el tiempo que necesites. No tiene sentido que vayas al piso solo después de una semana ingresado». Lo miré un momento. No el tipo de mirada que estaba calculando si confiar en él. El tipo de mirada que hace alguien que aparenta estar considerando algo que en realidad ya tiene decidido. «De acuerdo», dije. «Unos días mientras me recupero del todo». Marcos asintió con una satisfacción que intentó modular y no consiguió modular del todo. Era sutil, pero estaba ahí. La satisfacción de quien acaba de conseguir que una pieza difícil encaje en el lugar previsto. «Bien», dijo. «Te recojo el viernes». Después del alta, Eugenio me acompañó al banco antes de subir al coche de Marcos. Cancelamos el acceso autorizado a las consultas. El empleado procesó el trámite sin hacer comentarios. Tardó 6 minutos. Cuando salimos a la calle, el frío de diciembre en Valencia tenía ese punto húmedo que viene del mar, el tipo de frío que se mete en los pulmones recuperados con una insistencia desagradable. Eugenio me acompañó hasta el coche de Marcos, que esperaba aparcado en doble fila con el motor en marcha. Antes de que abriera la puerta trasera, Eugenio me puso una mano en el brazo un instante. «Cualquier cosa que encuentres», dijo en voz muy baja, «fotografíalo antes de tocarlo». Asentí. Marcos abrió la puerta desde dentro. Subí. El trayecto a Madrid duró 3 horas y cuarto. Marcos condujo y habló de cosas irrelevantes durante la mayor parte del camino,
noticias, tráfico, un restaurante nuevo cerca de su casa. Yo respondía con brevedad, mirando el paisaje por la ventana. La meseta en diciembre tiene esa austeridad particular que a mí siempre me había parecido honesta, sin adornos, sin disimulo. El terreno es lo que es y no pretende ser otra cosa. Llegamos a su piso de Madrid a las 8:30 de la noche. Era un ático en un edificio del barrio de Salamanca, cuarta planta con terraza, el tipo de vivienda que cuesta lo que cuesta y que dos abogados corporativos pueden permitirse si organizan bien sus prioridades. Cristina abrió la puerta, sonrió, me dio 2 besos con esa cordialidad calibrada de siempre y me dijo que la habitación estaba preparada, que había cocinado algo ligero para cenar, que me avisara si necesitaba cualquier cosa. Todo perfectamente normal, todo perfectamente actuado. Los primeros 2 días en su casa transcurrieron sin incidentes. Me moví despacio, aparentando una recuperación más lenta de lo que era en realidad, lo que no requería demasiado esfuerzo, porque el pulmón izquierdo seguía recordándome su existencia, con una molestia sorda cuando subía escaleras o hablaba durante rato. Desayunaba con ellos cuando coincidíamos. Me quedaba en la habitación por las mañanas con la excusa del descanso. Salía a caminar media hora por el barrio cuando el frío lo permitía. Observaba. El piso tenía un estudio al fondo del pasillo, con la puerta habitualmente cerrada. Era el espacio de trabajo de ambos cuando estaban en casa, según me explicó Marcos el primer día señalándolo de pasada. Ahí tenemos los papeles del despacho. No te molestes en ordenar nada si entras a buscar algo. Una advertencia formulada como cortesía. El tercer día, un miércoles, Marcos salió a las 8 de la mañana para una reunión que, según dijo, duraría hasta el mediodía. Cristina tenía una videoconferencia desde el estudio a las 9. A las 10:15 escuché que la videoconferencia había terminado y que Cristina se preparaba para salir. La escuché cambiarse de ropa, moverse por la cocina, hacer una llamada corta de teléfono mientras recogía el bolso. «Salgo en 10 minutos», dijo al teléfono. «Sí, llevo los documentos, hasta luego». Escuché la puerta del piso cerrarse a las 10:38. Esperé 4 minutos completos. Luego me levanté, fui al pasillo y me detuve frente a la puerta del estudio. No estaba cerrada con llave. Se abrió con el mismo sonido suave que cualquier puerta interior de piso bien construido. El estudio tenía 2 escritorios enfrentados, uno de cada lado de la habitación. El de Marcos era el de la izquierda, ordenado con la precisión de alguien que necesita encontrar las cosas rápido. El de Cristina era el de la derecha, más poblado de carpetas y documentos, con 2 monitores apagados y una bandeja de correo con varios sobres. Me acerqué al escritorio de Cristina. No toqué nada todavía. Miré primero. Miré la bandeja, los sobres, las carpetas apiladas junto al monitor. La mayoría tenían etiquetas de casos del despacho, nombres de empresa, números de expediente. Nada que tuviera relación directa conmigo. Luego vi el sobre. Estaba a un lado de la bandeja, no dentro de ella. Un sobre de aspecto oficial, ya abierto, con el membrete de una clínica especializada en salud mental y psiquiatría forense con dirección en Madrid. Lo había visto antes. O más exactamente, había visto el membrete antes, en el correo que había llegado al buzón de su casa sin que nadie lo mencionara. Lo cogí con cuidado, saqué el documento del interior. Era una carta de confirmación de servicios periciales, dirigida a Cristina Aguirre Molina. Hacía referencia a un encargo de valoración pericial psiquiátrica con fines de procedimiento civil de incapacitación. La fecha del encargo era de 3 semanas atrás. La fecha prevista para la primera valoración era 10 días después de la carta. 10 días después de la carta era exactamente 4 días a partir de ese momento. Saqué el teléfono del bolsillo del pantalón y fotografié el documento por ambas caras. Lo devolví al sobre, el sobre al lugar exacto donde estaba. Salí del estudio, cerré la puerta con el mismo sonido suave con que la había abierto y volví a la habitación de invitados. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y las fotografías guardadas. Un procedimiento de incapacitación civil en España requiere una valoración pericial psiquiátrica, una demanda presentada ante el juzgado y un juicio donde el presunto incapaz
puede ser representado si el tribunal lo considera necesario. Si la valoración determinaba que yo no era capaz de gestionar mis propios asuntos, un tutor designado por el juez, que en la práctica suele ser el familiar más cercano, asumiría el control de mis bienes y decisiones. El familiar más cercano. Marcos. 4 días. Me quedé mirando las fotografías en la pantalla del teléfono. El documento era claro, sin ambigüedad, sin posibilidad de interpretación alternativa. No era una sospecha, no era una anomalía sin nombre. Era la prueba de lo que Cristina había llamado el resto, el segundo frente del plan, el que garantizaba que aunque yo escapara de la parte financiera, siguieran teniendo una vía de control. Y tenía 4 días antes de que un psiquiatra forense, al que no conocía, se presentara, probablemente con algún pretexto preparado, para evaluarme sin que yo lo supiera. Guardé el teléfono en el bolsillo. Tenía que llamar a Eugenio. Pero no desde esa habitación, no desde ese piso, y no en ese momento porque Cristina podría volver en cualquier instante y encontrarme con el teléfono en la mano y una expresión que no cuadrara con la de un convaleciente descansando. Tenía que esperar al momento exacto. Y mientras esperaba necesitaba que nada en mi comportamiento de esa tarde diera la más mínima señal de lo que acababa de encontrar. Cristina entró al piso a la 1:20. Escuché la puerta, sus pasos en el pasillo, el sonido del bolso dejado sobre la encimera de la cocina. Luego su voz desde el pasillo, con ese tono que usaba cuando quería parecer espontánea y no lo era. «Rodrigo, ¿estás despierto? He traído algo para comer». «Ahora salgo», respondí desde la habitación. Me tomé un minuto, respiré despacio, el tipo de respiración que uno aprende cuando necesita que la cara no cuente lo que la cabeza acaba de procesar. Luego me levanté, me calcé y salí al pasillo con el mismo paso cansado de los días anteriores. Cristina estaba desenvolviendo unos recipientes de comida preparada sobre la mesa de la cocina. Ensalada, algo con pollo, pan de molde. Levantó la vista cuando entré y sonrió con esa expresión suya que nunca llegaba del todo a los ojos. He pasado por la rotiserie que hay cerca del despacho. Pensé que algo ligero vendría bien. Muy amable, dije. Me senté a la mesa. Ella se sentó frente a mí. Comimos con la conversación de 2 personas que no tienen mucho que decirse, pero que han acordado tácitamente que el silencio completo sería demasiado evidente. Me preguntó cómo había pasado la mañana. Le dije que descansando. Me preguntó si el pulmón daba menos molestias. Le dije que algo mejor. Me preguntó si me apetecía salir a caminar por la tarde si el tiempo acompañaba. Respondí a todo con la misma calma medida. Ni demasiado animado, ni demasiado apagado. El punto exacto de un hombre mayor que se está recuperando de una neumonía en casa de su hijo y no tiene nada particular en la cabeza. Fue durante esa comida cuando estuvo a punto de ocurrir algo que no tenía previsto. Cristina se levantó a buscar agua. Mientras lo hacía, su teléfono, que había dejado boca arriba en la mesa, recibió una notificación. La pantalla se encendió un segundo y volvió a apagarse. No vi el texto completo, pero vi el nombre del remitente, que apareció en la parte superior de la notificación durante el tiempo que tarda un parpadeo en completarse. Dr. Fermín Salguero. No lo conocía, pero los nombres de doctores en el teléfono de Cristina, después de lo que había encontrado esa mañana, ya no eran información neutra. Cristina volvió con el agua. Miró el teléfono al pasar, vio la notificación, lo cogió con un movimiento que intentó que pareciera casual y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Me miró. Yo estaba mirando el recipiente de ensalada con la expresión de alguien que está decidiendo si servirse más. «¿Quieres más ensalada?», preguntó. «No, gracias. Estoy bien». Me sirvió agua sin que se la pidiera y volvió a sentarse. El resto de la comida transcurrió sin más variaciones. Pero yo había anotado ese nombre con la misma precisión con que anotaba cualquier dato, que no encajaba del todo con lo que lo rodeaba. Esa tarde, cuando Cristina se metió en el estudio a trabajar y Marcos todavía no había llegado, salí a caminar. 20 minutos por las calles del barrio de Salamanca, con el abrigo abrochado hasta el cuello y el frío de diciembre
recortando los bordes de todo. En el primer portal que encontré con suficiente distancia del piso, saqué el teléfono y llamé a Eugenio. Contestó al segundo tono. «Necesito que busques a alguien», dije sin preámbulo. «Un psiquiatra forense que se llama Fermín Salguero, con sede en Madrid, probablemente. ¿Cuándo lo necesitas?» «Antes de mañana». Hubo una pausa breve. «¿Estás bien?» «Estoy bien, pero el plazo se acorta». Le expliqué lo de la carta de la clínica. Le dije que la valoración estaba programada para 4 días a partir de ese momento. Le envié las fotografías mientras hablábamos. Eugenio guardó silencio durante los segundos que tardó en abrirlas y revisarlas. «Esto es un procedimiento de incapacitación», dijo con una voz que no tenía alarma, pero sí una concentración particular. «Si llega a presentarse la demanda con un informe pericial detrás, el juez tiene que admitirla a trámite. Aunque luego se demuestre que es infundada, el proceso lleva tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Meses, a veces más. Y mientras tanto, en función de cómo redacten la demanda, pueden solicitar medidas cautelares sobre los bienes». Lo sabía. Lo había calculado en la habitación mientras esperaba que pasara el tiempo suficiente para salir. Un procedimiento judicial de esas características, aunque fuera completamente injustificado, podía bloquear cualquier movimiento patrimonial durante el tiempo que durara. Y si Cristina era quien lo había diseñado, habría previsto exactamente ese efecto. «¿Qué necesito hacer?», pregunté. «2 cosas», dijo Eugenio. «Primero, necesito que vayas a ver a un médico de tu confianza antes de que ese perito aparezca. Un informe médico actualizado de un profesional independiente que certifique tu estado cognitivo completo es el mejor escudo preventivo que existe. Segundo, necesito que salgas de ese piso antes de que lleguen a programar el encuentro con el perito. Si te evalúa allí en su terreno con ellos presentes, el contexto ya está contaminado. ¿Tienes a alguien? Tengo a una neuróloga en Madrid. 28 años de ejercicio, catedrática, ha sido perito en docenas de procedimientos. Si ella firma un informe, ningún tribunal lo pone en cuestión fácilmente. Dile que es urgente. Lo entenderá. Volví al piso antes de que Marcos llegara. Entré por la puerta con el mismo paso cansado de siempre. Me quité el abrigo en la entrada, saludé a Cristina que seguía en el estudio con la puerta entreabierta, y fui a la habitación. Me senté en la cama y miré el techo un momento. Aquí fue donde el coste real de todo aquello me golpeó con una claridad que no había tenido hasta entonces. No el coste patrimonial, ese ya estaba resuelto en gran medida. El coste humano. Estaba sentado en la habitación de invitados de la casa de mi hijo, un hombre de 44 años que había recibido de mí todo lo que yo había podido darle durante toda su vida. Y el mayor problema que tenía en ese momento era asegurarme de que él y su mujer no consiguieran declararme mentalmente incapaz antes de que yo pudiera salir de su piso. No era una situación abstracta. Era exactamente eso. Pensé en Amparo. No como recurso, no como consuelo. Simplemente apareció como aparecía a veces sin que uno lo convocara. La recordé en el hospital, la segunda vez que la ingresaron, cuando ya sabíamos que el siguiente ABC podía ser el último. Me había mirado desde la cama con esa expresión que tenía cuando quería decir algo difícil sin que sonara a reproche, y me había dicho: «Rodrigo, con Marcos no hagas lo mismo que con todo lo demás. No esperes a que los números te obliguen a actuar». No la había entendido del todo en aquel momento. Pensé que hablaba del tiempo, de la presencia, de los domingos de pesca que no habían ocurrido. Ahora entendía que hablaba de algo más amplio, que conocía a nuestro hijo mejor de lo que yo había querido admitir. Marcos llegó a las 8 menos cuarto. Cenamos los 3 juntos. La conversación fue amable, sin aristas, el tipo de intercambio que mantienen 3 personas que comparten un espacio y no tienen intención de decirse nada verdadero. Marcos me preguntó si me encontraba mejor. Le dije que sí. Cristina sirvió la cena y habló de una exposición que había visto cerca del despacho, algo de fotografía documental. Yo comí despacio y respondí cuando tocaba. Al terminar, cuando Cristina recogió los platos y Marcos se quedó conmigo un momento en la mesa, ocurrió algo que no esperaba.
Marcos se quedó callado un segundo, mirando la superficie de la mesa, y luego levantó la vista hacia mí con una expresión que no reconocí de inmediato, porque no la había visto en su cara con frecuencia. No era la expresión del abogado, no era la expresión del hijo que gestiona. Era algo diferente, más blando, más indefenso. «Papá», dijo, «¿estás bien de verdad? No del pulmón, de lo demás». No respondí de inmediato. Lo miré. «Estoy bien», dije finalmente. Asintió despacio. Volvió a mirar la mesa. «Es que a veces pienso que después de lo de mamá y la jubilación, y ahora esto del hospital, que igual estás más solo de lo que dejas ver». Era la frase más honesta que mi hijo me había dicho en años, quizás en décadas, y llegaba en el peor momento posible, cuando yo ya sabía lo que sabía y ya había hecho lo que había hecho, y la única respuesta que tenía disponible era una que no podía darle todavía. «No estoy tan solo», dije. Marcos asintió otra vez. Luego se levantó. Dijo que tenía documentos que revisar y se fue al estudio. Me quedé sentado en la mesa vacía durante unos minutos. Esa noche no dormí bien. No por el pulmón, que ya molestaba menos. Por esa frase de Marcos que no sabía qué hacer con ella. Por la posibilidad, pequeña pero real, de que hubiera en mi hijo algo todavía rescatable que Cristina había ido enterrando debajo de años de ambición compartida. Por la pregunta de si la persona que había diseñado todo esto era únicamente ella, o si Marcos había elegido activamente cada paso. A las 2 de la madrugada seguía despierto. Escuché pasos en el pasillo, ligeros, que pasaron frente a mi puerta sin detenerse. Los pasos de Cristina hacia la cocina, el sonido del grifo, los pasos de vuelta, y luego, antes de que el silencio volviera a cerrarse, un murmullo desde la habitación de ellos. 2 voces, demasiado bajas para entender palabras. Pero el tono era inconfundible. No era una conversación de pareja en la intimidad. Era el tono tenso, contenido, de 2 personas que están discutiendo algo con urgencia y procurando que no se escuche. La discusión duró unos 4 minutos. Luego, silencio. No supe qué habían discutido, pero la neuróloga de Eugenio tenía hora para mí al día siguiente a las 10 de la mañana, y yo tenía pensado estar en esa consulta, aunque tuviera que inventarme el pretexto de salida más convincente de mi vida. Lo que ocurriera en esa habitación esa noche entre Marcos y Cristina era información que necesitaba, pero que todavía no tenía. Y faltaban 3 días para la valoración del perito. A las 9:40 de la mañana del jueves, con el abrigo puesto y el teléfono en el bolsillo, le dije a Cristina que necesitaba ir a una farmacia a recoger una medicación que el médico del hospital había indicado que debía retirar antes del fin de semana. Cristina estaba en la cocina con el café en la mano. Me miró un momento con esa evaluación rápida que hacía siempre antes de responder. «Te acompaño si quieres. No tengo nada hasta las 11». «No hace falta», dije con naturalidad. «Es un trámite de 10 minutos. Necesito caminar un poco de todas formas. El médico dijo que el movimiento ayuda al pulmón». Una razón razonable. Una razón que no podía rebatirse sin que pareciera un control excesivo. Cristina asintió y volvió al café. Salí por la puerta con el paso tranquilo de alguien que va a hacer un recado sin importancia. En cuanto bajé en el ascensor y crucé la puerta del edificio, aceleré el paso. La consulta de la neuróloga estaba a 12 minutos a pie. Eugenio me esperaba en la entrada con el maletín y el abrigo de paño gris que llevaba siempre en invierno. Me apretó el brazo cuando llegué. La doctora Remedios Alberca Vidal dijo mientras subíamos. 28 años de ejercicio. Ha sido perito designada por el tribunal en 43 procedimientos de incapacitación. Sabe exactamente qué buscan estos informes y cómo construir uno que los neutralice. La doctora Alberca Vidal tenía 61 años, el cabello completamente blanco cortado muy corto, y una forma de hablar directa y sin decoraciones que me resultó inmediatamente familiar. Era la misma forma de hablar que tienen las personas que trabajan con información seria, y han dejado de usar rodeos porque la experiencia les ha demostrado que no sirven para nada. Me hizo la evaluación completa durante 40 minutos. Memoria reciente y remota, orientación temporal y espacial,
capacidad de razonamiento abstracto, atención sostenida, lenguaje, funciones ejecutivas. No fue una conversación informal. Fue un examen sistemático con el protocolo que usan los tribunales cuando necesitan una opinión pericial fiable. Al terminar, se apoyó en el respaldo de su silla y me miró con la expresión de quien ya tiene el resultado, pero sigue siendo meticulosa con las formas. Sus capacidades cognitivas están completamente intactas, dijo. No hay ningún indicador, ni siquiera marginal, que justifique un procedimiento de incapacitación. Cualquier informe que apunte en esa dirección sobre usted específicamente va a tener un problema muy serio cuando se contraste con lo que yo voy a afirmar hoy. ¿Cuándo puede tenerlo listo? Esta tarde. Eugenio me dice que el plazo es ajustado. Le di las gracias. Era una frase insuficiente para lo que acababa de hacer, pero era lo que había, y ella lo recibió con la misma economía con que hacía todo lo demás. Volví al piso 45 minutos después de haber salido. Cristina seguía en la cocina, ahora con el ordenador portátil abierto. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien? Todo bien, dije. Puse una bolsa de la farmacia sobre la encimera que había comprado de camino como parte del pretexto. La medicación estaba sin problema. No preguntó más. Yo fui a la habitación. El informe de la doctora Alberca Vidal llegó al teléfono de Eugenio a las 6 de la tarde, firmado y con el sello de la consulta. Eugenio me lo reenvió con una sola línea. Esto cierra la segunda puerta. Tenía las dos puertas cerradas, el patrimonio protegido con el testamento nuevo y la procuración revocada. La incapacitación bloqueada con un informe pericial de una neuróloga de referencia que cualquier tribunal iba a respetar. Y tenía las fotografías de la carta de la clínica forense como prueba de que el procedimiento había sido encargado activamente. Lo que faltaba era el momento del confronto. Y ese momento tenía que ocurrir fuera de ese piso, en un lugar neutral, con Eugenio presente. Esa noche, durante la cena, Marcos anunció algo que no esperaba. El sábado por la mañana viene un amigo nuestro a tomar el aperitivo. Dijo con una naturalidad que ya no me engañaba. Un médico, compañero de Cristina de la época de la universidad. Pensamos que igual le apetecía conocerle, papá. Es muy agradable. Un médico, compañero de Cristina, que venía a tomar el aperitivo un sábado por la mañana. No era un médico amigo, era el perito. Lo habían adelantado. La valoración que yo había calculado para 4 días después iban a intentar hacerla en 3, presentada como una visita social, en un contexto donde yo no tendría razón aparente para negarme a una conversación con un invitado a la mesa de mi propio hijo. Era elegante. Era el tipo de maniobra que diseña alguien que ha anticipado que su objetivo puede estar alerta, y por eso envuelve el movimiento en una situación donde el rechazo parece descortesía. «Suena bien», dije. Cristina me miró un momento, buscando algo en mi expresión. No lo encontró. «Es muy entretenido», añadió. «Tiene muchas historias del hospital». Me lo imagino. El viernes por la mañana, mientras Marcos y Cristina estaban en sus respectivos escritorios trabajando, llamé a Eugenio desde el cuarto de baño, con el grifo abierto. Le dije lo del sábado. Le dije que habían adelantado el movimiento. Le dije que necesitaba que el confronto ocurriera ese mismo viernes, antes de que llegara el fin de semana. Eugenio no tardó ni 3 segundos en responder. A las 2, el restaurante Doña Lola, en Velázquez. Mesa a nombre mío. Yo llego a la 1:30. Bien, ¿se lo dices tú o lo gestiono yo? Yo. Colgué. Cerré el grifo. Salí del baño al pasillo. Marcos estaba en el estudio con la puerta entreabierta. Llamé con los nudillos en el marco antes de asomar la cabeza. «Marcos, ¿tienes un momento?» Levantó la vista del monitor. «Claro, ¿qué pasa?» «Quería preguntarte si mañana podéis los dos, antes del aperitivo, acompañarme a comer. Me apetece hacer algo normal, salir a un sitio tranquilo. Lleváis varios días atendiéndome en casa. Me gustaría invitaros yo». Marcos me miró un segundo. Algo pasó por su cara. No supe nombrar exactamente qué, y luego sonrió. «Por supuesto, papá. ¿Dónde tienes pensado ir?» «Un sitio que me ha recomendado Eugenio, Doña Lola, en Velázquez.
dice que la cocina es buena. El nombre de Eugenio apareció en la conversación con toda la intención. Quería ver la reacción. Marcos mantuvo la sonrisa sin variación aparente, pero tardó medio segundo más de lo necesario en responder. Perfecto, le decimos a Cristina. Salí del estudio. Esa tarde, por primera vez en toda la semana, me permití respirar despacio, no porque hubiera terminado, porque el orden de los movimientos ya estaba establecido y lo que quedaba era ejecutarlos con la misma calma con que había ejecutado todo lo demás. Fui al salón y me senté en el sillón junto a la ventana. Desde ahí se veía un tramo de la calle, los árboles sin hojas del invierno madrileño, la gente pasando con bufandas y el paso acelerado del frío. Una imagen completamente ordinaria. Pensé en Marcos, no en lo que había hecho, en lo que había sido antes de que llegara a ser lo que era ahora. El niño que se quedaba dormido en el coche, de vuelta de Alicante, con la cabeza contra la ventanilla. El adolescente que llegó a casa con el primer aprobado en Derecho Romano y lo puso encima de la mesa de la cocina sin decir nada, solo mirándome, esperando que yo lo viera. El joven que en el funeral de Amparo estuvo de pie junto a la tumba sin llorar, con esa rigidez que yo había interpretado como fortaleza y que quizás era otra cosa. No era un ejercicio de nostalgia, era un ejercicio de honestidad. Porque si iba a sentarse frente a mí al día siguiente y escuchar lo que tenía que decirle, yo necesitaba tener claro que lo había visto completo, no solo la parte que justificaba lo que iba a hacer. Lo había visto completo, y lo que veía era un hombre que había tomado decisiones, no un hombre al que las circunstancias le habían arrastrado sin que pudiera evitarlo. Eso era lo que hacía posible seguir adelante sin el peso de la duda. A las 8 de la tarde, Cristina asomó la cabeza en el salón. Marcos me ha dicho lo de mañana. Qué buena idea, papá. Me apetecía, dije. Ella sonrió. Se fue hacia la cocina. Yo me quedé mirando la calle otro momento. Mañana a las 2, Eugenio estaría sentado a esa mesa antes de que llegáramos. Mañana a las 2 tendría la carpeta delante. Y Cristina, que había diseñado cada movimiento de los últimos meses con la frialdad de quien elabora un contrato, iba a descubrir que la única diferencia entre un buen plan y uno que fracasa es que el otro lado lleve más tiempo preparándose en silencio. Lo que Rodrigo Valverde Fuentes todavía no sabía, mientras miraba la calle desde ese sillón, era de qué forma exacta iba a reaccionar Cristina cuando viera los documentos sobre la mesa. Porque Marcos era predecible. 34 años de conocerle le daban ese mapa. Pero Cristina, en el momento en que todo se derrumbara, era una incógnita. Y las incógnitas, en cualquier expediente, son siempre el elemento más peligroso. El restaurante Doña Lola tenía las mesas separadas con suficiente distancia entre ellas para que una conversación en voz normal no llegara a los vecinos. Eugenio lo había elegido por eso, no por la cocina, aunque la cocina era buena. Mesas de madera oscura, luz cálida, el sonido de fondo de un sábado al mediodía en un local de barrio tranquilo. Nada que llamara la atención, nada que pareciera un escenario preparado. Eugenio ya estaba sentado cuando llegamos. Se levantó, saludó a Marcos con un apretón de manos, besó a Cristina en las mejillas con la cordialidad de quien no tiene ninguna razón aparente para no hacerlo. El maletín de cuero marrón estaba en el suelo junto a su silla, cerrado. Nos sentamos. Un camarero joven tomó nota de las bebidas. Todo transcurrió con una normalidad que, si alguien lo hubiera observado desde fuera, no habría distinguido de cualquier otro almuerzo familiar de un sábado de diciembre. Esperé a que llegaran las bebidas. Esperé a que el camarero se alejara. Luego puse la mano sobre la mesa, abierta, una señal que Eugenio reconoció porque la habíamos acordado. Él se inclinó, abrió el maletín sin apresurarse y sacó una carpeta de cartón azul que colocó en el centro de la mesa. Marcos miró la carpeta. Luego me miró a mí. Algo cambió en su cara. Ese cambio que ocurre cuando una persona entiende que la conversación que está a punto de tener no es la que creía que iba a tener. «Papá, ¿qué es esto?» No respondí todavía. Abrí la carpeta. El primer documento era la revocación de la procuración, con fecha de la madrugada del hospital,
con la firma de Eugenio como notario actuante y la de Pilar Serrano Díaz como testigo civil. Lo puse frente a Marcos sin comentario. Marcos lo miró, lo leyó. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se tensaron ligeramente. Cristina, a su lado, se inclinó para leer también. No dijo nada todavía. El segundo documento era la primera página del Testamento Nuevo, con la redistribución completa del patrimonio. No se lo di para que lo leyera en detalle. Solo lo dejé visible el tiempo suficiente para que ambos entendieran lo que era. El tercero era la fotografía impresa de la carta de la Clínica de Psiquiatría Forense. La carta de confirmación del encargo pericial a nombre de Cristina Aguirre Molina, con fecha con el nombre del perito, con la mención expresa al procedimiento de incapacitación civil. Ese fue el documento que rompió el orden de la mesa. Cristina lo cogió antes de que yo pudiera dejarlo en su sitio. Lo leyó con una velocidad que delataba que sabía exactamente lo que era. Levantó la vista hacia mí con una expresión que no era la que esperaba. No era culpa, no era vergüenza. Era la expresión calculadora de alguien que en décimas de segundo está evaluando cuánto daño ha hecho ese documento y qué margen le queda para maniobrar. «Esto no es lo que parece», dijo. Su voz era firme, completamente firme. «Cristina». La voz de Marcos por primera vez en toda la semana sonó descolocada. Ella lo ignoró. Me miró a mí. «Rodrigo, habíamos hablado de esto con toda la intención de protegerte. Después del hospital con la neumonía, nos preocupaba que estuvieras tomando decisiones en un estado en que no estabas del todo bien. No era un ataque, era una precaución. Era una respuesta preparada, o improvisada con la velocidad de quien lleva años construyendo argumentos bajo presión. Cualquiera de las dos cosas era posible con Cristina. Una precaución que encargaste 3 semanas antes de que yo ingresara en el hospital», dije. Silencio. El cuarto documento que saqué era la confirmación de la cita con la doctora Alberca Vidal, con el informe pericial adjunto, 16 páginas firmadas por una neuróloga cuyo nombre Cristina reconoció antes de que yo dijera nada. Lo vi en sus ojos, un parpadeo más largo de lo normal, el primer signo real de que el terreno bajo sus pies había cambiado de consistencia. La doctora Alberca Vidal evaluó mi estado cognitivo el jueves por la mañana, dije. Sus conclusiones están en ese documento. Puedes leerlas si quieres, aunque imagino que ya sabes lo que dicen. Cristina dejó el informe sobre la mesa sin abrirlo. Cruzó los brazos. Cambió de posición en la silla. Estaba recalculando. Lo hacía de forma visible para quien supiera mirar. Marcos tenía la vista fija en la carpeta. No había dicho nada desde la primera pregunta. Era la postura de alguien que está procesando demasiadas cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas tiene una salida limpia. «Marcos», lo dije con calma, sin dureza, pero sin suavidad tampoco, solo con la precisión de quien dice el nombre de alguien porque necesita que esa persona esté presente en la conversación. «¿Sabías lo del perito?». Tardó 4 segundos en responder. 4 segundos completos que dijeron más que cualquier respuesta. «Era una medida de precaución», dijo. Las mismas palabras de Cristina, el mismo argumento. Lo había ensayado también o lo había tomado prestado en ese momento. No sabría decirlo. Que era un procedimiento de incapacitación civil encargado antes de que yo ingresara, dije. «No es lo mismo». Marcos no respondió. Fue entonces cuando Cristina volvió a hablar. Cambió el tono. Dejó atrás la firmeza y pasó a algo más suave, más conciliador, con la habilidad de quien sabe que el primer frente ha cedido y hay que buscar otro punto de apoyo. «Rodrigo, entiendo que esto puede parecer muy mal desde fuera, pero Marcos y yo hemos estado muy preocupados. Tu salud, vivir solo en Valencia, la cantidad de patrimonio que tienes sin una gestión ordenada. Solo queríamos que todo estuviera protegido». «¿Protegido para quién?», dijo Eugenio desde su lado de la mesa. No con agresividad, con la placidez de quien lleva 31 años levantando preguntas que nadie quiere escuchar y ha aprendido a hacerlo sin elevar la voz. Cristina lo miró. El músculo de su mandíbula se tensó un momento. «No es una pregunta retórica», continuó Eugenio.
La procuración daba acceso amplio sobre los bienes de Rodrigo. El testamento anterior dejaba todo a Marcos. El procedimiento pericial habría restringido la capacidad de Rodrigo para modificar cualquiera de esas dos cosas. Las tres piezas juntas forman un patrón bastante específico. «Esto es una acusación», dijo Cristina. Ahora sí había algo diferente en su voz. No rabia todavía, algo más frío que la rabia. «Es una descripción», dijo Eugenio. Marcos se puso de pie de repente. No con violencia. Con el movimiento de alguien que necesita espacio físico para procesar lo que no cabe en una silla. Fue hasta la ventana del restaurante y se quedó ahí un momento, de espaldas mirando la calle. Cristina lo observó, y en ese momento, en la fracción de segundo en que sus ojos siguieron a Marcos hacia la ventana, vi algo que no esperaba ver. No era preocupación por él. Era la evaluación fría de alguien que está midiendo si su socio va a aguantar o va a ceder, y que en función de esa evaluación decide su siguiente movimiento. Era la mirada de alguien que gestiona a las personas con la misma lógica con que gestiona un caso. Marcos volvió a la mesa. Se sentó. Me miró con esa expresión del día anterior, la que no había sabido bien cómo interpretar, pero que ahora veía con más claridad. Había en ella algo parecido al agotamiento. No el agotamiento de alguien sorprendido, el agotamiento de alguien que lleva tiempo cargando con algo pesado y ya no está seguro de por qué lo sigue cargando. «Papá», dijo, y se detuvo. Esperé. Lo del pasillo del hospital. No terminó la frase como pregunta. La dejó en el aire a medio construir, como si no estuviera seguro de querer la respuesta. «Sí», dije. Marcos cerró los ojos un segundo. Los abrió. Asintió muy despacio, con el gesto de alguien que acaba de confirmar algo que sabía, pero esperaba que no fuera verdad. Cristina intervino antes de que él pudiera continuar. «Marcos, no tienes que...» «Para», la interrumpió con una sola palabra, en voz baja, sin mirarla. Ella se quedó en silencio. Era la primera vez en toda esa semana que yo veía a Cristina callarse por indicación de alguien que no fuera ella misma. Saqué el último sobre de la carpeta y lo puse frente a Marcos. Lo había preparado con Eugenio la tarde anterior. Marcos lo abrió. Leyó la página que contenía sin quitarla del sobre. Era un documento de 3 puntos. El primero notificaba la cancelación definitiva del beneficiario del seguro de vida, con la designación de la fundación como nueva destinataria. El segundo certificaba que cualquier acceso a cuentas o representación en nombre de Rodrigo Valverde Fuentes había quedado sin efecto desde la fecha de revocación de la procuración. El tercero era una carta breve, sin encabezado afectuoso ni firma formal, que decía lo siguiente, que a partir de ese día, cualquier gestión que afectara al patrimonio o a la persona de Rodrigo Valverde Fuentes sería gestionada exclusivamente por Eugenio Palomar Vázquez, y que cualquier intento de contacto con entidades bancarias, registros o tribunales en nombre de Rodrigo sería respondido con las acciones legales que el notario considerara oportunas. Marcos leyó los 3 puntos. Dobló el documento, lo devolvió al sobre, lo dejó sobre la mesa. No intentó negociar, no intentó argumentar, solo me miró. Cristina, en cambio, abrió la boca. «Rodrigo, si llevas esto más lejos, si hablas con abogados o con el juzgado, te garantizo que...» «Cristina», la interrumpí con la misma suavidad con que Marcos la había interrumpido antes. Ella se detuvo. «Ya hemos hablado con el abogado que necesitábamos hablar. Todo lo que hay en esa carpeta está en manos de Eugenio desde esta mañana. No hay ningún paso más que dar hoy». Ella me miró un momento largo. Luego recogió su bolso de la silla, se puso de pie y salió del restaurante sin decir nada más. Sus pasos sobre el suelo de madera fueron los únicos sonidos durante esos segundos. La puerta se cerró. Marcos no se movió. Nos quedamos los tres, él, Eugenio y yo, en esa mesa con la carpeta abierta y los vasos de agua a medio terminar, y el sonido del restaurante al fondo, como si nada particularmente dramático hubiera ocurrido, que es exactamente la forma en que ocurren las cosas importantes cuando las gestiona gente
que ha aprendido a no necesitar el dramatismo para que algo sea real. Marcos habló despacio, mirando la carpeta. Lo del pasillo del hospital no fue idea mía. No respondí. No porque no le creyera del todo ni porque le creyera del todo, sino porque esa respuesta, verdadera o no, no cambiaba lo que había ocurrido ni lo que había tenido que hacer para protegerme. Eso no cambia nada de lo que está en esa carpeta, dije finalmente. Marcos asintió. Era la respuesta correcta y él lo sabía. Se levantó, cogió el abrigo del respaldo de la silla. Antes de irse me miró una última vez, con esa expresión que no era ni la del abogado ni la del hijo administrador, sino algo más difícil de nombrar, algo que quizás era lo que quedaba de la persona que había sido antes de que las decisiones lo fueran convirtiendo en quien era ahora. No dije nada. Salió por la misma puerta que Cristina. Eugenio y yo nos quedamos solos. El camarero joven se acercó a preguntar si íbamos a quedarnos a comer. Le dije que sí. Pedimos. Eugenio guardó la carpeta en el maletín con la misma meticulosidad de siempre, cerrando cada cierre con ese sonido seco y definitivo que tienen los cierres de los maletines buenos. Comimos sin hablar de lo que había pasado. Hablamos de otras cosas, de un libro que Eugenio estaba leyendo, de cómo había quedado el piso de Amparo después de las últimas lluvias, de un partido de la semana anterior. Conversación ordinaria. El tipo de conversación que sostienen dos personas que se conocen desde antes de que ninguno de los dos fuera lo que después llegaron a ser. Al terminar, mientras esperábamos el café, Eugenio me preguntó cómo estaba. Lo pensé un momento antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería dársela con precisión. Estoy bien, dije. Pero creo que he pasado muchos años pensando que querer a alguien era asegurarte de que nunca le faltara nada material. Y que por hacer eso bien creía que lo demás podía esperar. Eugenio me miró sin decir nada. Amparo me lo dijo una vez, continué, que Marcos me admiraba pero no me conocía, que había una diferencia importante, tenía razón, y quizás la diferencia no la creó solo él. El café llegó. Lo tomé despacio, sin apresuramiento, con la calma de quien no tiene ningún lugar urgente al que llegar. Fuera, en la calle de un sábado de diciembre, la gente pasaba con bufandas y el paso acelerado del frío, ajena a todo, viviendo sus propias historias que desde fuera tampoco parecerían lo que eran por dentro. Pagué la cuenta. Salimos a la calle. El frío entró directo, limpio, sin aviso. Eugenio se subió el cuello del abrigo. Yo también. Caminamos en silencio media manzana. Luego Eugenio dijo que tenía el coche aparcado en la siguiente calle y que podía acercarme donde necesitara. Le dije que no hacía falta, que quería caminar un poco. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo habitual. Lo vi alejarse hacia la siguiente calle con el maletín en la mano y el abrigo de paño gris y ese paso suyo que no cambiaba nunca, ni cuando había prisa ni cuando no la había. Luego me giré en dirección contraria. La última vez que había escuchado a Marcos con claridad había sido en el pasillo de un hospital, a las 3 de la madrugada, cuando creyó que yo no podía escucharle. Esa frase, dicha con la calma de quien habla de un expediente cerrado, había sido suficiente para entender todo lo que necesitaba entender. No era una conclusión amarga, era simplemente la verdad. Y la verdad, cuando uno finalmente la sostiene sin apartar los ojos, pesa exactamente lo que pesa, ni más ni menos. Seguí caminando. El frío de diciembre en Madrid tiene esa cualidad de hacer que todo parezca más definido. Los bordes de los edificios, el sonido de los pasos en la acera, la distancia entre las cosas. Como si el aire frío quitara lo superfluo y dejara solo el contorno exacto de lo que existe. Eso era lo que quedaba, el contorno exacto de lo que existía, y con eso era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.